El sargento James Lu se adentró en territorio enemigo en una misión de reconocimiento en Afganistán y nunca regresó a la base. Su radio enmudeció a las 3:47 horas, el rastreador GPS se desactivó, no se envió ninguna señal de socorro. No se recuperó ningún cuerpo. No hubo intercambio de prisioneros. Ninguna explicación oficial. Durante 8 años, su familia creyó que estaba muerto, hasta que regresó a suelo estadounidense con conocimientos tan peligrosos que los militares lo clasificaron todo. Lo que descubrió le hará cuestionarse todo lo que creía saber sobre la guerra. 20 de marzo de 2019. 11:47 de la mañana, Embajada de los Estados Unidos, Islamabad, Pakistán. El cabo de la Guardia Marina David Martínez estaba completando su rutinario control del perímetro cuando algo le hizo mirar 2 veces al hombre que se acercaba a las puertas de la embajada. Rasgos asiáticos, porte militar a pesar de ir vestido de paisano, se movía con la precisión de quien ha pasado años bajo el fuego. Pero fueron sus ojos los que dejaron helado a Martínez. Unos ojos que habían visto demasiado, llevado demasiado, recordado demasiado. Necesito hablar con el oficial de seguridad regional, dijo el hombre en un inglés perfecto, con la voz ronca como si no la hubiera usado en años. Soy el sargento James Lu, Rangers del Ejército de los Estados Unidos. Número de serie 2584-7392. Llevo 8 años desaparecido. Martínez sintió que se le disparaba la tensión. Todos los marines destinados en embajadas conocían las historias de soldados que habían desaparecido en Afganistán y nunca habían vuelto a casa. Historias de fantasmas, sobre todo. Leyendas urbanas sobre prisioneros retenidos en campos secretos u operativos que se habían vuelto nativos y desaparecido en las regiones tribales. En realidad, nadie regresó de entre los muertos. Señor, voy a necesitar que permanezca donde está mientras verifico su identidad, dijo Martínez, y su mano se dirigió instintivamente hacia su arma. El hombre que decía ser James Lu no parecía peligroso, pero 8 años desaparecido en territorio hostil podían convertir a cualquiera en cualquier cosa. Dentro de la embajada, el caos estalló con la eficacia de una máquina bien engrasada. En cuestión de minutos, las huellas dactilares de James habían sido escaneadas y transmitidas a Washington. Su muestra de ADN estaba siendo enviada a las instalaciones médicas de la embajada. Y, lo que es más importante, su número de serie se estaba cotejando con registros del Pentágono que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Los resultados llegaron en 47 minutos. Coincidencia positiva en las 3 verificaciones. James Liu, de 34 años, era exactamente quien decía ser. El único problema era que, según los registros militares oficiales, el sargento James Lu había sido declarado desaparecido en combate, presuntamente muerto, tras una misión de reconocimiento clasificada en la provincia de Helmand el 15 de marzo de 2011. Hacía 8 años y 5 días. La oficial de seguridad regional Patricia Chen se quedó mirando los resultados de las pruebas con el tipo de incredulidad que se produce cuando la realidad contradice todo lo que creía saber sobre lo posible. Ya se había ocupado de devoluciones de prisioneros, negociaciones con rehenes e incluso de algún que otro caso de soldados que se habían ausentado sin permiso y habían aparecido años después en el extranjero. Pero esto era diferente. Se trataba de un hombre que regresaba de la muerte con historias que no podían llegar a oídos equivocados. En una hora, 3 oficiales de inteligencia militar estaban en un avión de Washington a Pakistán. En 2 horas, James Lu estaba en una sala de seguridad donde se le hacían preguntas sobre cosas que habían sido clasificadas tan por encima de su nivel de autorización original que admitir que existían era potencialmente traicionero. Y en 3 horas, todos los documentos relacionados con el regreso de James Lu estaban sellados con clasificaciones que los mantendrían enterrados durante los próximos 50 años. Porque lo que James había descubierto durante sus 8 años de desaparición no solo era peligroso para los combatientes enemigos. Era peligroso para las mismas personas que le habían enviado a esa misión en primer lugar. La guerra de Afganistán había escondido muchos secretos bajo sus montañas y valles. Pero ninguno más explosivo que la verdad que James Lu se había llevado a casa sobre quien había sido el verdadero enemigo desde el principio. James Liu había crecido con las historias de guerra de su abuelo resonando en su pequeño apartamento del barrio chino de San Francisco. Liu Wei había sido mecánico de los Tigres Voladores en la Segunda Guerra Mundial, uno de los pilotos chino-estadounidenses que lucharon contra las fuerzas japonesas sobre Birmania antes de que Estados Unidos entrara en la guerra.
El corazón púrpura del anciano ocupaba un lugar de honor en la repisa de la chimenea, junto a una fotografía descolorida en la que aparecía junto a un P-40 Warhawk con la boca de un tiburón pintada en el morro. Los estadounidenses no siempre nos consideran de aquí, le decía el abuelo Liu al joven James durante sus paseos nocturnos por las estrechas calles. Pero cuando empieza el tiroteo, nos probamos a nosotros mismos con sangre y coraje. Así es como nos ganamos nuestro sitio en la mesa. A los 26 años, James llevaba consigo esas palabras en cada misión, en cada tiroteo, en cada momento en que sus rasgos asiáticos le hacían destacar entre su unidad de Rangers del ejército, predominantemente blanca. Se había alistado después del 11S, impulsado por la misma furia patriótica que había motivado a millones de estadounidenses, pero con la carga adicional de demostrar que los chinoamericanos pertenecían al frente de las guerras de Estados Unidos. El camino hacia las fuerzas especiales había sido brutal. Escuela de Rangers, entrenamiento individual avanzado, programas de inmersión lingüística que le dejaron la garganta en carne viva de tanto practicar la pronunciación del darí y el pasto. Pero James poseía algo que le hizo inestimable en Afganistán: podía desaparecer. Sus rasgos asiáticos le permitían mezclarse con la población local de un modo que los soldados altos y rubios de Iowa nunca podrían. Envuelto en ropas locales y con la cara oscurecida por el sol y el polvo, James podía pasar por Hazara o Tayiko desde la distancia, ganando unos preciosos segundos de confusión que a menudo significaban la diferencia entre el éxito de la misión y las bolsas de cadáveres. Su madre, Linda, había trabajado turnos dobles como enfermera en el centro médico UCSF para apoyar sus sueños de servicio militar. Tras la muerte de su padre de cáncer cuando James tenía 16 años, ella se había convertido en todo: madre, padre, animadora y conciencia. Cada carta a casa llevaba su promesa de que volvería a salvo, de que no dejaría que el sacrificio familiar careciera de sentido. No tienes que demostrar nada a nadie, le decía Linda durante sus llamadas por satélite desde el aeródromo de Bagram. Pero James sabía que no era así. Cada reunión informativa de misión en la que los coroneles pronunciaban mal su nombre. Cada broma sobre el oriental cuando los soldados pensaban que no podía oír. Cada suposición de que sus conocimientos lingüísticos le convertían en traductor en lugar de guerrero. Estaba demostrando algo con cada misión exitosa, cada condecoración, cada vez que traía a su equipo a casa con vida. Su hermana menor, Sarah, cursaba el último año de medicina en Berkeley, gracias al sueldo militar de James y a la promesa de que la educación podría llevar a su familia a la clase media estadounidense de forma permanente. Le enviaba fotos de los laboratorios de química orgánica y de las clases de anatomía, compartiendo sus sueños de convertirse en médico mientras él se arrastraba por las montañas afganas a la caza de hombres que querían matar estadounidenses. Emma Chen, su prometida, enseñaba en un colegio de Oakland donde la mitad de sus alumnos hablaban inglés como segunda lengua. Ella entendía el sacrificio, comprendía el peso de representar a toda tu comunidad cada vez que entrabas en una habitación en la que no te parecías a los demás. Su anillo de compromiso, un modesto diamante que le había costado a James 3 meses de su paga de combate, estuvo en su joyero mientras él estaba despegado, esperando el día en que volviera a casa y pudieran empezar a construir la vida que habían planeado. Pero eran las misiones las que definían a James Lu. 3 misiones en Afganistán le habían valido una insignia de infantería de combate, una estrella de bronce con distintivo V al valor y el respeto a regañadientes de hombres que al principio se habían preguntado si alguien con su cara podría soportar las presiones de la guerra de élite. Había matado a combatientes talibanes en combates cuerpo a cuerpo, ordenado ataques aéreos que salvaron vidas estadounidenses y sacado a soldados heridos de vehículos en llamas mientras recibían fuego enemigo. El 14 de marzo de 2011, la noche antes de su última misión, James había escrito lo que no sabía que sería su última carta a casa. Con letra cuidada, le había contado a su madre sus planes para después del despliegue. Escuela de ingeniería utilizando sus beneficios G.A. Bell. Casarse con Emma e hijos que crecerían orgullosos del servicio de su abuelo y del sacrificio de su padre. No tenía forma de saber que en 24 horas descubriría algo que le haría cuestionarse todo lo que había creído sobre el honor, el deber y quién era el verdadero enemigo en la guerra más larga de Estados Unidos. 15 de marzo de 2011. 1:30 horas. Base de Operaciones Avanzadas Chapman, provincia de Coast. La sala de reuniones olía a café rancio y al tipo de tensión que precede a la entrada de los soldados en lugares de los que quizá no salgan. James Liu estaba sentado en primera fila, estudiando imágenes de satélite de un terreno que parecía la superficie de Marte, todo rocas dentadas y sombras que podían esconder 1000 formas distintas de morir.
El coronel Marcus Hess estaba de pie al frente de la sala, con el uniforme impecable a pesar del calor de 110 grados que hacía afuera. A sus 42 años, Hayes era todo lo que James no era: alto, rubio, relacionado con el tipo de familias militares que producían generales y destinos en el Pentágono. Había llegado a Chapman 6 meses antes con ambiciones que todo el mundo podía ver y pocos se molestaban en ocultar. Operación Gostwalk, anunció Hayes, señalando un círculo rojo en el mapa que marcaba un valle a 30 clics en territorio talibán. Los informes de inteligencia indican un alijo de armas que contiene tecnología avanzada. Tecnología que no pertenece a manos talibanes. La sesión informativa debería haber sido rutinaria. James había llevado a cabo docenas de misiones de reconocimiento similares, deslizándose a través de las líneas enemigas para reunir información sobre depósitos de armas, centros de mando y objetivos de alto valor. Pero había algo diferente en esta misión. La información era demasiado vaga. Los plazos eran demasiado cortos. El apoyo demasiado limitado. Sargento Liu, sus rasgos asiáticos le dan la mejor oportunidad de moverse sin ser detectado por la zona, explicó Hayes, como si la cara de James fuera equipamiento en lugar de genética. La población local incluye minorías hazara que comparten características físicas similares. Puedes acercarte lo suficiente para evaluar la amenaza sin dar la alarma. James estudió los parámetros de la misión en su tableta. Inserción en solitario por helicóptero en una zona de aterrizaje a 5 kilómetros del objetivo. Desplazamiento por tierra a través de un terreno que ofrecía una cobertura mínima. Investigación del alijo de armas. Extracción en la misma zona de aterrizaje en un plazo de 72 horas. Un procedimiento operativo estándar, salvo por un detalle que le revolvió el estómago. Señor, la misión exige silencio de radio excepto para los controles programados, dijo James, levantando la mano. Eso es inusual para un reconocimiento en solitario en territorio hostil. La sonrisa de Hayes era de las que nunca le llegaban a los ojos. Esta operación está clasificada por encima de su nivel de autorización, sargento. La tecnología que estamos investigando requiere una seguridad operativa que sustituya los protocolos de comunicación normales. Se registrará cada 4 horas hasta completar la misión. El capitán Rodríguez, oficial de inteligencia, extendió más fotografías por la mesa. El alijo de armas parecía estar situado en un complejo que había sido abandonado por las fuerzas talibanes semanas antes. Demasiado conveniente. Demasiado limpio. James tenía suficiente experiencia en Afganistán para reconocer cuando algo olía mal, y toda esta misión apestaba a complicaciones que no estaban incluidas en el briefing oficial. ¿De qué tipo de tecnología avanzada estamos hablando?, preguntó James, estudiando las imágenes que mostraban edificios genéricos y equipamiento talibán estándar. Nada parecía especialmente sofisticado o amenazador. Eso es clasificado, respondió Hayes, con un tono que dejaba claro que se desaconsejaban las preguntas. Su trabajo es de reconocimiento y evaluación. El análisis de inteligencia se llevará a cabo en niveles por encima de tu autorización. A las 2 horas, James realizó la última comprobación de su equipo. Carga estándar de reconocimiento, carabina M4 con supresor, arma, visión nocturna, baliza de emergencia, botiquín médico, y suficiente agua y raciones para 4 días. Pero su equipo de comunicaciones incluía modificaciones que nunca antes había visto, módulos de cifrado adicionales que harían que sus transmisiones fueran ilegibles para cualquiera que no tuviera claves de descifrado específicas. El viaje en helicóptero hasta el punto de inserción duró 47 minutos a través de montañas que parecían el cementerio de Dios bajo el resplandor verde de la visión nocturna. El piloto, un veterano suboficial llamado Mills, parecía inusualmente nervioso para lo que debería haber sido una inserción rutinaria. ¿Está seguro de esta zona de aterrizaje, sargento?, preguntó Mills por el intercomunicador mientras se acercaban a la zona de lanzamiento. Inteligencia muestra movimiento talibán en esta zona tan recientemente como ayer. James comprobó las coordenadas del GPS por última vez. Todo coincidía exactamente con el informe de la misión. Órdenes son órdenes, jefe. Bájame y sal de aquí. A las 2:47 horas, James Lu pisó suelo afgano para lo que creía que sería una misión de 72 horas para evaluar las capacidades armamentísticas del enemigo. No tenía forma de saber que la tecnología que estaba investigando no era equipamiento talibán en absoluto. Era material militar estadounidense vendido al mejor postor por los mismos oficiales que le habían enviado a buscarlo.
Y no tenía forma de saber que el coronel Hayes no tenía intención de dejarle volver a la base con ese conocimiento. 15 de marzo de 2011. 0347 horas. James Liu estaba agazapado detrás de una roca que sobresalía de la ladera de la montaña afgana como un diente roto, observando algo que no tenía sentido a través de su visor nocturno. El alijo de armas no era equipo talibán en absoluto. Se trataba de material militar estadounidense, aún en su embalaje original, con números de serie que deberían haber sido registrados en armerías de Estados Unidos, y no depositados en territorio enemigo a la espera de ser distribuidos a combatientes que los utilizaran para matar a soldados estadounidenses. Pulsó la radio para el registro programado, con la voz cuidadosamente controlada a pesar del agua helada que le inundaba las venas. Base, aquí Gostoalk. Paquete localizado. Investigando. Informaré en 2 horas. La respuesta llegó con claridad cristalina. Recibido, Gostoalk. Mantenga la seguridad operativa. Pero cuando James terminó la transmisión, oyó algo que le heló más que el viento de la montaña. Motores de vehículos. Varios vehículos, moviéndose rápidamente, acercándose desde el fondo del valle. No eran las maltrechas camionetas Toyota que las fuerzas talibanes solían utilizar. Se trataba de UMVs estadounidenses, que circulaban sin luces, con sus motores diésel inconfundibles para cualquiera que hubiera pasado 3 viajes escuchando el sonido de los convoys militares estadounidenses. James desactivó su rastreador GPS y puso su radio en modo de solo recepción. Era el procedimiento habitual cuando el peligro era inminente. Pero cuando vio que 4 UMVs rodeaban el depósito de armas, se dio cuenta de que no se trataba de un compromiso enemigo. Los hombres que salían de esos vehículos llevaban uniformes militares estadounidenses. Soldados estadounidenses. En una zona supuestamente controlada por los talibanes. A las 4 horas. Cargando en sus vehículos armas que supuestamente eran del enemigo. A través de su visor, James reconoció inmediatamente a la figura principal. El coronel Marcus Hess, el mismo oficial que le había informado de la misión 12 horas antes. Hayes no estaba llevando a cabo una operación de recuperación ni investigando las capacidades del enemigo. Estaba supervisando la distribución de armas estadounidenses a las fuerzas enemigas, utilizando la tapadera de la guerra para dirigir una operación de tráfico de armas que se extendía desde los depósitos militares estadounidenses hasta los combatientes talibanes. El alcance de la traición golpeó a James como un golpe físico. Cada baja estadounidense causada por armamento avanzado. Cada convoy destruido por explosivos sofisticados. Cada soldado muerto por equipos que se suponía que debían protegerlos en lugar de cazarlos. Todo ello se remontaba a oficiales estadounidenses que vendían armas al mejor postor mientras las familias estadounidenses enterraban a sus hijos e hijas. James empezó a fotografiarlo todo a través de la interfaz digital de su visor. Hayes dirigiendo la operación de carga. Los números de serie de las cajas de armas. Las matrículas de los vehículos. Las caras de los soldados estadounidenses que participaban en una traición tan masiva que redefinía la propia palabra. Pruebas que destruirían carreras, acabarían con la guerra de otra manera y sacarían a la luz una corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del mando militar. Pero mientras documentaba la traición sistemática de todos los juramentos que estos hombres habían hecho, James cometió un error fatal. El flash automático de su cámara se disparó durante una fracción de segundo, reflejándose en la roca junto a él como una bengala de señal en la oscuridad. La carga de armas se detuvo de inmediato. Hayes levantó la mano y 8 soldados estadounidenses comenzaron a avanzar hacia la posición de James con la precisión de hombres que ya habían hecho esto antes. Hombres que habían eliminado testigos para proteger una operación que valía millones en beneficios ilegales. James tenía 2 opciones, huir e intentar llegar al punto de extracción con pruebas que sacaran a la luz la corrupción militar masiva, o luchar contra soldados estadounidenses que se habían convertido en combatientes enemigos por su propia codicia y traición. Cualquiera de las 2 opciones implicaba enfrentarse a las fuerzas estadounidenses en combate, algo que podría ser juzgado por un consejo de guerra como traición, incluso si estaba protegiendo vidas estadounidenses. Optó por huir, empuñando su cámara y su radio como prueba de unos crímenes que afectaban al corazón de la cúpula militar estadounidense. Pero los hombres de Hayes conocían el terreno, conocían su ruta de extracción y sabían que los muertos no cuentan historias sobre operaciones de tráfico de armas. A las 4:20 horas, la radio de James Liu se silenció permanentemente. No porque hubiera sido capturado por fuerzas talibanes,
sino porque había descubierto que el verdadero enemigo vestía uniformes americanos y cobraba cheques americanos mientras vendía armas americanas a la gente que intentaba matar a sus hermanos de armas. Lo último que James recordaba antes de que el dardo tranquilizante impactara en su cuello era al coronel Hayes de pie junto a él, sacudiendo la cabeza como un padre decepcionado. Debería haberse quedado en su carril, sargento. Algunas cosas son demasiado grandes para que las entiendan los soldados rasos. 16 de marzo de 2011. 0800 horas. La base de operaciones avanzadas Chapman estalló en un caos controlado cuando el sargento James Lu no llegó a su registro programado. El coronel Hayes se paseaba por el centro de operaciones con el tipo de preocupación que parecería convincente a cualquiera que no supiera que había ordenado personalmente la misión que había eliminado el problema que James lo representaba. ¿Dónde está mi soldado?, preguntó Hayes, con una voz que contenía la mezcla exacta de ira y preocupación. Bostwick debía presentarse hace 4 horas. La operación de búsqueda y rescate se puso en marcha con precisión militar. Los helicópteros barrieron la zona de inserción mientras los equipos de tierra se dirigían hacia las últimas coordenadas conocidas de James. Lo que encontraron en el escondite de armas contaba una historia que Hayes había elaborado cuidadosamente, pruebas de un intenso tiroteo, rastros de sangre que se adentraban en las montañas y material de propaganda talibán que sugería que habían capturado a un soldado estadounidense. Pero ningún cuerpo. Ningún equipo. Ninguna prueba de la muerte que permitiera a los militares cerrar el caso y seguir adelante. La teniente Sarah Martínez, oficial de inteligencia que coordinaba la búsqueda, estudió la escena con creciente confusión. Señor, algo no cuadra. El patrón de sangre sugiere que el sargento Liu estaba herido pero se movía. Las fuerzas talibanes suelen dejar cadáveres como advertencia. ¿Y este equipo? Levantó fragmentos de equipo militar americano que habían sido esparcidos deliberadamente por el lugar. ¿Qué pasa con el equipo, teniente? Hayes preguntó, su tono sugería que las preguntas no eran bienvenidas. Es demasiado conveniente, señor. La ubicación perfecta para el descubrimiento. Casi como si alguien quisiera que encontráramos pruebas específicas mientras ocultaba otros detalles. La expresión de Hayes se endureció. ¿Está sugiriendo que esta escena fue montada, teniente? ¿Que un soldado americano fingió su propia captura? Martínez se echó atrás inmediatamente. Cuestionar la interpretación de las pruebas por parte de un coronel suponía el fin de su carrera, sobre todo cuando se rumoreaba que ese coronel tenía contactos en el Pentágono y posibilidades de ascenso. No, señor. Solo anotaba discrepancias para el informe oficial. La búsqueda continuó durante 2 semanas, extendiéndose por 3 provincias e implicando a cientos de personas. La familia de James fue notificada a través de los canales oficiales, recibiendo la devastadora noticia de que su hijo y hermano estaba desaparecido en acción, presuntamente capturado por fuerzas enemigas. Linda Liu se derrumbó en la sala de descanso del hospital cuando los funcionarios encargados de notificar las bajas dieron su explicación cuidadosamente ensayada. El investigador privado Thomas Chen, contratado por la familia Liu con los ahorros de toda su vida, llegó al aeródromo de Bagram 6 semanas después para llevar a cabo su propia investigación. Lo que descubrió debería haber desencadenado una importante investigación militar, pero en lugar de ello provocó su expulsión inmediata de Afganistán por motivos de seguridad. La historia oficial no coincide con las pruebas, dijo Chen a Linda Liu durante una llamada telefónica segura desde Dubái. El alijo de armas que su hijo estaba investigando había sido vaciado antes de que él llegara. Las pruebas del tiroteo fueron colocadas. Y 3 soldados que estaban de servicio esa noche han sido trasladados a diferentes unidades y no están disponibles para ser entrevistados. La investigación de Chen reveló un patrón de obstrucción que iba más allá de los protocolos normales de seguridad militar. Las declaraciones de los testigos fueron clasificadas. Las pruebas físicas se retiraron del lugar de los hechos antes de analizarlas debidamente. Y cualquiera que hiciera preguntas detalladas sobre la operación Gostwalk era reasignado o se enfrentaba a medidas disciplinarias. Mientras tanto, James Lu vivía otro tipo de guerra. Drogado y trasladado a una instalación clandestina de la CIA que oficialmente no existía, se encontró en una celda de hormigón sin ventanas, sin contacto con el mundo exterior y sin esperanzas de ser rescatado. Sus captores no eran combatientes talibanes ni interrogadores enemigos. Eran agentes de inteligencia estadounidenses que trabajaban para el mismo gobierno al que él había jurado servir.
La instalación, cuyo nombre en clave era Estación Perdida, albergaba a prisioneros que habían descubierto información demasiado sensible para los procedimientos normales de la justicia militar. Hombres que habían presenciado crímenes de guerra, descubierto casos de corrupción o descubierto operaciones que podían poner en aprietos a oficiales poderosos. Existían en una zona gris legal en la que no se aplicaban las protecciones constitucionales y se decía a las familias que estaban desaparecidos o muertos. Durante 8 años, James compartió su existencia concreta con otros soldados estadounidenses que habían aprendido demasiado sobre temas equivocados. Un Navy SEAL que había documentado crímenes de guerra en Irak. Un oficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas que había descubierto ventas de armas a representantes iraníes. Un sargento de los marines que había presenciado la ejecución de testigos civiles de la corrupción de contratistas. Eran muertos incómodos, enterrados vivos para proteger reputaciones institucionales y beneficios ilegales. Alimentados lo suficiente para sobrevivir, medicados lo suficiente para seguir siendo obedientes y aislados lo suficiente para garantizar que sus secretos murieran con ellos en celdas que oficialmente no existían. De vuelta a casa, la búsqueda de la familia Liu se convirtió en una cruzada que consumió sus vidas y destruyó su salud. Linda Liu se gastó los ahorros de su jubilación contratando investigadores que se toparon con paredes clasificadas. Sarah Liu pospuso la carrera de medicina para coordinarse con familias de militares que se enfrentaban a situaciones similares. Emma Chan nunca se casó, guardando el anillo de compromiso de James como recuerdo de un amor interrumpido por fuerzas que escapaban a su comprensión. Pero ninguno de ellos sabía que James estaba vivo, encarcelado por el mismo gobierno que lo honraba como desaparecido en acción mientras utilizaba su desaparición para encubrir crímenes que alcanzaban a los más altos niveles de la cúpula militar. 8 años es toda una vida cuando se mide en muros de hormigón y luces fluorescentes que nunca se apagan. James Liu había aprendido a contar el tiempo no en días ni en meses, sino en los sutiles cambios de las rutinas de sus captores, la rotación de guardias que no podían establecer contacto visual y el lento deterioro de la esperanza que una vez le había sostenido durante 3 despliegues de combate. Lost Station existía en un vacío burocrático que la hacía más eficaz que cualquier prisión extranjera. Ubicada en una instalación clasificada que no aparecía en ningún mapa, financiada mediante asignaciones presupuestarias en negro que el Congreso nunca veía, atendida por contratistas cuya lealtad se compraba más que se juraba. James y otros 17 soldados estadounidenses se habían convertido en fantasmas, desaparecidos no por acción enemiga sino por necesidad institucional. Los demás prisioneros tenían sus propias historias sobre el descubrimiento de verdades incómodas. El sargento Rodríguez había documentado la ejecución sistemática de testigos civiles de fraudes cometidos por contratistas en Irak. El contramaestre Williams había fotografiado a oficiales de la Marina vendiendo suministros de combustible a grupos insurgentes. El capitán Thompson había grabado conversaciones que demostraban que se recurría a los ataques aéreos para destruir pruebas de crímenes de guerra y no posiciones enemigas. Todos patriotas. Todos soldados que creían que la lealtad a la patria significaba denunciar la corrupción en lugar de protegerla. Todos equivocados sobre cómo funcionaba realmente el sistema cuando estaban en juego miles de millones de dólares y poderosas reputaciones. No nos mantienen vivos por piedad, explicó Rodríguez a James durante una de sus conversaciones en voz baja en el patio de maniobras. Nos mantienen vivos porque los mártires muertos inspiran investigaciones. Los soldados desaparecidos solo inspiran compasión y, finalmente, aceptación. Mientras tanto, Linda Liu se moría lentamente desde dentro. 8 años de búsqueda la habían envejecido 20 años, transformando a una vibrante enfermera en una mujer de ojos hundidos que saltaba cada vez que sonaba el teléfono, esperando noticias de su hijo. Había hipotecado su casa para contratar investigadores privados, se había gastado los ahorros de la jubilación en viajes a Washington D.C. y había sacrificado su salud en una cruzada que los burócratas le aseguraban que era inútil. Sarah Liu había terminado sus estudios de medicina, pero aplazó su residencia para dedicarse a tiempo completo a defender a las familias de militares que se enfrentaban a situaciones similares. Descubrió que la familia Liu no estaba sola. Decenas de soldados habían desaparecido durante operaciones clasificadas, y sus casos habían quedado enterrados bajo clasificaciones de seguridad nacional que impedían una investigación significativa. El patrón era demasiado coherente para ser una coincidencia. Hay toda una infraestructura diseñada para hacer desaparecer a los soldados incómodos, dijo Sarah a la coalición de familias militares durante una conferencia en 2017. Nuestros hermanos e hijos no están desaparecidos en acción. Están desaparecidos en la burocracia.
Emma Chen había construido un memorial diferente. Nunca se había casado, nunca se había mudado del apartamento que ella y James habían compartido, nunca se había quitado el anillo de compromiso que esperaba una mano que nunca lo usaría. Pero había canalizado su pérdida en la enseñanza, trabajando con niños refugiados cuyas familias comprendían el dolor de los seres queridos que se habían desvanecido en sistemas demasiado poderosos para cuestionarlos. El general Hayes, ascendido 2 veces desde la desaparición de James, había construido su carrera en el Pentágono a base de exitosas operaciones en Afganistán. Su eficacia a la hora de eliminar amenazas a la seguridad le había valido los elogios de oficiales que preferían no conocer los detalles. La red de tráfico de armas que había establecido seguía generando millones en beneficios, financiando operaciones negras que el Congreso nunca autorizó y los comités de supervisión nunca descubrieron. En 2018, la mayor parte de la familia de James había aceptado la evaluación militar de que estaba muerto. El médico de Linda Liu le recetó antidepresivos para un dolor que no se curaba. Sarah Liu entró en su residencia médica cargando con la culpa del superviviente que ningún libro de texto abordaba. Emma Chen empezó a salir con un profesor que entendía que algunas heridas nunca se cierran del todo. Pero en su celda de hormigón, James Liu planeaba algo que 8 años de prisión no habían roto. Había memorizado cada detalle de la corrupción de la que había sido testigo. Cada número de serie. Cada nombre. Cada transacción financiera que demostraba que oficiales estadounidenses estaban vendiendo armas a fuerzas enemigas. Y había descubierto algo aún más peligroso durante sus años en Lost Station: la red de traficantes seguía funcionando, seguía vendiendo tecnología militar estadounidense al mejor postor, seguía beneficiándose de la muerte de soldados que confiaban en que su equipo no se volvería en su contra. Los demás prisioneros habían perdido la esperanza de escapar o de que se hiciera justicia. Claro, James tenía algo que ellos no tenían: la certeza absoluta de que sus pruebas podían salvar vidas estadounidenses, incluso si sacarlas a la luz le costaba todo. En 2019, esa certeza le llevaría a intentar algo que los diseñadores de Lost Station habían creído imposible. Y su éxito crearía una crisis que llegaría desde los sitios negros de la CIA hasta las salas de reuniones del Pentágono, obligando a los hombres poderosos a elegir entre la protección institucional y la justicia constitucional. 15 de marzo de 2019. El 8º aniversario de la desaparición de James Liu se convirtió en el día en que todo cambió. Un apagón en la estación perdida que duró exactamente 17 minutos creó la oportunidad que había estado planeando durante 3 años. 8 años de estudiar las rotaciones de los guardias, memorizar los protocolos de seguridad y prepararse para un momento que quizá nunca llegaría habían desembocado en esto: 17 minutos de oscuridad y generadores de reserva que no cubrían todos los pasillos. La huida de James no fue dramática. Sin explosiones, sin tiroteos, sin heroísmos de Hollywood. Solo un movimiento cuidadoso a través de las sombras que había trazado en su mente durante incontables noches sin dormir, pasando por delante de guardias que suponían que los hombres encarcelados durante 8 años habían perdido la voluntad de correr. Cuando se restableció el suministro eléctrico, James Liu había desaparecido. Y con él se fueron 8 años de pruebas documentadas sobre la corrupción que llegaba desde las laderas de las montañas afganas hasta las salas de reuniones del Pentágono. El viaje a Pakistán le llevó 3 semanas atravesando un terreno que conocía mejor de lo que sus captores se daban cuenta. 8 años en una instalación de la CIA habían incluido interrogatorios que revelaron más sobre las operaciones estadounidenses de lo que pretendían los oficiales de inteligencia. James utilizó esos conocimientos para navegar por zonas clasificadas, evitar los controles militares y llegar a la embajada estadounidense en Islamabad con pruebas que podrían derrocar gobiernos. Su llegada creó una crisis inmediata. Los oficiales de inteligencia militar enviados desde Washington llegaron en cuestión de horas, no para interrogar a un héroe que regresaba, sino para contener una brecha de seguridad que amenazaba carreras y operaciones de 2 décadas. «Lleva 8 años muerto, sargento», explicó el oficial jefe de inteligencia durante el primer interrogatorio de James. Oficialmente, esta conversación no está teniendo lugar. No se informa de su regreso. Tus pruebas no existen. Pero James Liu había aprendido algo durante su encarcelamiento que sus captores nunca esperaron: paciencia. Había pasado 8 años preparándose para este momento, memorizando cada detalle que pudiera desenmascarar la red de tráfico de armas. Y había descubierto que la corrupción de la que había sido testigo en 2011 había hecho metástasis en algo mucho peor. La elección a la que se enfrentaba la cúpula militar era simple pero devastadora.
Reconocer el regreso de James y enfrentarse a la investigación de delitos que podían llegar a los niveles más altos del gobierno. O encontrar la forma de hacerlo desaparecer de nuevo, esta vez de forma permanente. Lo que no esperaban era que James se hubiera preparado para ambas posibilidades. Abril de 2019. El Pentágono ofreció a James Lu una opción que en realidad no era tal. Pensión militar completa, prestaciones médicas de por vida y la bienvenida a casa de un héroe a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad que clasificaría toda su experiencia por encima de la supervisión del Congreso. La alternativa era un consejo de guerra por deserción, cargos de traición por comprometer operaciones clasificadas y un encarcelamiento que haría que sus 8 años en Lost Station parecieran vacaciones. Su familia cree que está muerto, sargento, explicó el general Hayes durante su última reunión. Podemos organizar una milagrosa historia de rescate, algún intercambio de prisioneros talibanes. Usted se va a casa, ellos cierran el caso, todos ganan. Pero James había aprendido que algunas victorias exigen sacrificios que los héroes de las películas nunca afrontan. Aceptar el trato salvaría a su familia de 8 años de dolor, pero también protegería a la red de tráfico de armas que seguía matando a soldados estadounidenses. Rechazarlo sacaría a la luz crímenes que llegaban hasta los niveles más altos del mando militar, pero destruiría cualquier posibilidad de volver a la vida con la que había soñado durante 8 años de encarcelamiento. James firmó el acuerdo y regresó a una familia que había perdido la esperanza. Linda Liu, ahora moribunda de un cáncer acelerado por 8 años de estrés, vivió lo justo para abrazar a su hijo y susurrarle que nunca había dejado de creer. Sarah Liu pospuso su consulta médica para ayudar a James a readaptarse a un mundo que había seguido adelante sin él. Emma Chen se casó con él en una ceremonia silenciosa, en la que ambos comprendieron que algunas heridas nunca cicatrizan del todo. La historia oficial era perfecta, James había sido hecho prisionero por las fuerzas talibanes, se había escapado durante una incursión de la coalición y había pasado meses poniéndose a salvo. A la ceremonia de entrega de la medalla de honor asistieron los mismos oficiales que habían autorizado su encarcelamiento. El general Hayes pronunció un discurso sobre el valor y el sacrificio mientras James permanecía en silencio, portando secretos que podían destruir a todos los que aplaudían su heroísmo. Hoy, James Lu vive sabiendo que su silencio protege tanto a su familia como a los criminales que le robaron 8 años de su vida. La red de tráfico de armas sigue operando bajo una dirección diferente, vendiendo tecnología militar estadounidense a enemigos que la utilizan contra las fuerzas estadounidenses. Los soldados siguen muriendo a causa de equipos que deberían protegerlos, y sus familias nunca saben que sus muertes generan beneficios para los oficiales en los que confiaban. James aprendió que el precio de la verdad no es solo lo que estás dispuesto a sacrificar por decirla. Es lo que estás dispuesto a sacrificar para mantenerla en silencio cuando hablar de ella destruiría todo lo que amas más que la propia justicia. El sargento James Lu, que cayó en la trampa del general Hayes en Afganistán, demostró que los soldados estadounidenses lo sacrificarían todo para sacar a la luz la corrupción militar y, en última instancia, reveló una conspiración de tráfico de armas tan extensa que requirió 8 años de prisión y un silencio de por vida para ocultar el alcance total de sus crímenes contra las fuerzas estadounidenses. Las pruebas de James, enterradas en bóvedas clasificadas durante toda la eternidad, revelaron finalmente la traición que los especuladores de la guerra murieron intentando ocultar. Las montañas que ocultaban la traición sistemática se convirtieron en un monumento al valor de un soldado que eligió la verdad en lugar de una cómoda mentira. ¿Cuántos otros soldados estadounidenses yacen en tumbas sin nombre, con sus asesinatos disfrazados de bajas en combate? ¿Qué ocurre cuando los oficiales militares se benefician de la venta de armas a sus enemigos? ¿Puede sobrevivir la democracia cuando denunciar crímenes de guerra se convierte en traición? Escriba un comentario a continuación y díganoslo. ¿Crees que el tráfico de armas militares a los enemigos sigue ocurriendo hoy en día? Pulsa el botón me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más investigaciones que demuestran que el honor es más duradero que la corrupción.